De actividades, iniciamos la jornada con la presentación del libro Periodismo, entrevista a 13 grandes. Nos acompaña en el presidium el autor de esta publicación, el maestro Juan Carlos Núñez Bustillos y la doctora María Elena Hernández Ramírez. Recibamos con un fuerte aplauso a Juan Carlos Núñez Bustillos. Desde 1988, Juan Carlos ha sido reportero y editor en diversas estaciones de radio y diarios. Estudió Ciencias de la Comunicación en el ITESO y cursó el máster en Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid, el país. Es profesor en el ITESO y en la Universidad de Guadalajara. Es autor de los libros Retrato Hablado, Entrevistas con personajes de Guadalajara, La Pina Episcopal de Don Lucas Cadaviejo, Ciencia y Ética, entre el porqué y el para qué, así como coautor de Sabor que Somos. Dirige actualmente la revista digital jaliscococina.com. Muchas gracias por estar aquí y por acompañarnos. Ahora recibamos con un fuerte aplauso a la doctora María Elena Hernández Ramírez. Ella es doctora en Información y Comunicación por la Universidad París 8 en Francia y maestra en Periodismo y Comunicación por la Universidad de Iowa en Estados Unidos. Su especialidad en el estudio sociológico del periodismo mexicano contemporáneo, sus líneas de investigación, análisis de prácticas periodísticas, profesionalización del periodismo en México, coediciones laborales de los periodistas, relaciones prensa-poder en México e institucionalización de los estudios del periodismo en nuestro país. Dirigió la licenciatura en Comunicación Pública, el Departamento de los Estudios de la Comunicación Social y la maestría en Comunicación, todo esto en la Universidad de Guadalajara. Sin más, los dejamos a nuestros invitados para conocer esta publicación, que es producto de 24 años de trabajo intenso y que presenta entrevistas a 13 grandes del periodismo, trabajadas, por supuesto, con paciencia, inteligencia y honradez intelectual. Sin más, por supuesto, comenzamos. Muy buenos días. Agradezco a la Dirección de Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara, la maestra Margarita Alegría, la maestra Lupita Cárdenas, el maestro José Luis Ulloa y todos los colegas del departamento por invitarme a compartir este espacio con Juan Carlos Núñez y ustedes, que esperamos sea un diálogo entre un gran periodista, una enamorada del periodismo y espero que muchos más interesadas en el periodismo. Aunque se trata de una conversación cálida, cercana, me permití hacer notas para no dejar pasar detalles importantes que creo merecen la pena ser observados, pero voy a comenzar no directamente hablando del libro, sino planteando un preámbulo que espera generar reflexión. Un preámbulo de 3 actos. Desde hace varios años, alrededor de 2 décadas yo diría, a los jóvenes periodistas y a los estudiantes de periodismo en México les hacen falta referentes. Les hacen falta periodistas de referencia, cuya práctica, valores profesionales, cultura y vocación por el periodismo marquen pautas y eleven los estándares de las buenas prácticas. A los nuevos estudiantes de periodismo y a los nuevos periodistas les hacen falta estos referentes no porque no los hayan, sino porque no están en las redacciones tradicionales, o no son muchos los que quedan, o tal vez porque los jóvenes no los conocen. Esos periodistas de referencia, con trayectoria, ética, experiencias y con una visión social del periodismo, no siempre son famosos o no son muy visibles y además no son esenciales para los grandes medios de comunicación. Las salas de redacción
dejaron de ser los grandes equipos de periodistas entre veteranos y jóvenes en donde se aprendía a ser mejor periodista interactuando. Como muchos sabemos, la crisis financiera de los medios tradicionales, cuyo origen solemos situar en la primera década del actual siglo, relacionada con la burbuja financiera del 2008, esa crisis financiera adelgazó las redacciones al mínimo. Durante algunos años, entre ese número mínimo quedaban aún perfiles con mayor experiencia y desde el punto de vista de las finanzas empresariales, con más salario que los nuevos periodistas y todavía tenían ciertos derechos laborales. Nunca suficiente salario, nunca suficientes derechos, pero más que los jóvenes. Poco a poco, una parte importante de estos periodistas veteranos, experimentados, buenos periodistas, estas son comillas, fueron invitados por sus patrones a dejar las redacciones, es decir, fueron expulsados. Y las redacciones adelgazadas se quedaron sin referentes internos. Casi en paralelo con el desgajamiento de los que fueron equipos periodísticos sólidos en medios tradicionales, empezó a transformarse también la relación de los periodistas con sus audiencias y lectores, particularmente con la población joven. El auge del acceso al espacio público digital propició la errónea idea de que nos podemos autoinformar de manera suficiente en las redes sociodigitales. Y esto, simplificando mucho el tema, ha generado que los medios empujen a sus periodistas a encontrarle el modo a esos escurridizos públicos, que prefieren saltar de un post a otro, de una plataforma a otra, ver memes o seguir a influencers en TikTok o en la red de moda, en lugar de ser fieles a medios periodísticos específicos. Tercera, en algunas escuelas de periodismo, aquí y en el mundo, se discute si en los tiempos que corren lo que hay que formar es a productores de contenido o a periodistas productores de contenido. Incluso se duda sobre cuál debe ser el papel del periodismo en esta sociedad líquida y en una ecología de medios que apuesta por darle al público lo que quieran. También lo hacen los medios nombrados independientes. Ahora, más que nunca, necesitamos referentes en el periodismo. Lo que he planteado en estos breves actos es un preámbulo para sostener que periodismo, entrevistas a 13 grandes, obra de Juan Carlos Núñez, que tengo el honor de presentar esta publicación, es un libro de intensa luz para los jóvenes periodistas, los estudiantes de periodismo, los docentes e investigadores del campo y para todo ciudadano que quiera recuperar el amor o el interés por el periodismo visto a través de los ojos y la experiencia de periodistas ejemplares. Entrevistas a 13 grandes es un libro que te atrapa desde la primera página. Es una ventana indiscreta, privilegiada, para adentrarnos en conversaciones que Juan Carlos tuvo con periodistas muy selectos. Las razones de elegirlos son verdaderamente fuertes, mujeres y hombres, y esto a lo largo de 24 años. El contenido del libro no solo es valioso, sino también muy disfrutable, tanto por el estilo de escritura como porque se trata de un trabajo estético, muy estético. Su diseño, sus hermosas y sencillas ilustraciones, todo cuenta. 24 años, de veras, Juan Carlos. Entrevistas a 13 grandes nos ofrece la perspectiva de 4 entrevistadas y 9 entrevistados. Sitúen el origen, 1996. Imaginen los cambios en estos 24 años. ¿Qué nos dice Juan Carlos a través de estas conversaciones?
sobre esos 13 entrevistados y entrevistadas, sus posturas ante dilemas éticos de la profesión, sus formas de ver el mundo, algunas anécdotas y confidencias, aprendizajes del oficio que no se pueden encontrar en manuales o en otros libros de periodismo. ¿Y quiénes hablan? ¿Quiénes hablan con Juan Carlos? Miguel Ángel Bastenier, Arturo Pérez Reverte, Juan Villoro, Raúl Cancio, Javier Darío Restrepo, Vicente Leñero, John Lee Anderson, Sergio Ramírez, Pedro Valtierra, Alejandra Chanik, Julia Preston, Yolanda Zamora y Elizabeth Dalciel. ¿Y qué encontramos? ¿Qué encontraremos aquí? Conversaciones con reporteros de guerra, con periodistas de investigación independientes, con una extraordinaria periodista cultural, especie en extinción, con corresponsales y escritores, con un entrevistador de presidentes y jefes de Estado, un cronista, una fotógrafa y 2 fotoperiodistas. Entrevistas a 13 grandes no es una compilación de semblanzas. Son 13 diálogos provocados con intuición e intención. Provocados por el autor a lo largo de 24 años. Un trabajo concebido, no casual, concebido e iniciado desde 1996 y contando, porque entiendo que le siguen. ¿Por qué intuición? Porque siendo un periodista joven, Juan Carlos observó a sus maestros en salas de redacción y aulas y apropió el saber hacer de ellos. En la introducción al libro, Juan Carlos explica: me propuse entrevistar cada vez que me fuera posible a un periodista. Por eso digo y contando, porque no ha dejado de tener ese propósito. ¿Por qué intención? Porque el propósito siempre fue llegar a compartir esas entrevistas atesoradas. ¿Quién le iba a decir a Juan Carlos que en este libro tenemos referentes que ya no están en las redacciones? No nada más son los que están aquí. Si analizáramos a qué nos referimos con periodistas de referencia, en el caso de México, tendríamos que situarnos en épocas. No tenemos tiempo para ello, pero a lo mejor se nos ocurre algo en las preguntas. No se nos ocurre, sino nos da la oportunidad de platicarles cómo eran las cosas antes de que todo pareciera estructurado conforme a una cadena industrial de producción de salchichas. A Juan Carlos le gustan las conversaciones, las metáforas y la cocina. Dice que una gran parte de lo que sabe de periodismo tiene como origen la convivencia con sus colegas, quienes, como los grandes cocineros, cada uno tiene su sazón y sus propias maneras de preparar sus piezas. Hoy en día, para los nuevos periodistas, ya casi no hay cocinas en donde compartir con buenos cocineros los secretos. Este es un libro que se disfruta, del que se aprende, que genera reflexión en cada uno de sus 13 capítulos. Es una larga conversación entre íntima y social. Es la forma en la que quisiéramos aprender el porqué y el cómo del periodismo. Es un libro cálido que no queremos dejar de leer porque nos permite escuchar. Es así, escuchar. Estamos leyendo, pero estamos escuchando a personas sabias, humanas, comprometidas con lo que hacen, consigo mismas y con la sociedad. También podemos aprender sobre el arte de la entrevista periodística, porque en los 13 acercamientos se aprecian los ingredientes y la preparación que los preceden. Las entrevistas son personalísimas. Hay un conocimiento fino del personaje y de su trabajo periodístico que se deja ver en cada cuestión planteada. El secreto del entrevistador podría llamarse la actitud del principiante interesado, porque pregunta para escuchar, no para mostrar que ya sabe la respuesta. Como entrevistador profesional, Juan Carlos es el preguntón
que no da nada por hecho. Formula las preguntas necesarias, aunque parezcan de respuesta obvia. El libro tiene algo de cortasariano, de Rayuela. El orden en que se presentan las entrevistas no es cronológico. Parece tratarse de un acomodo simbólico, al menos en los casos de la primera y la última entrevistas. Abre con Miguel Ángel Bastenier y cierra con Javier Darío Restrepo. Ambos fueron sus profesores y dejaron una impronta nítida en él, en su trabajo periodístico, siempre exigente, siempre íntegro, siempre ético. El libro se puede empezar a leer por cualquier capítulo y siempre nos despertará el interés de continuar con otro, el que sea. Entre 1996 y 2020, las entrevistas se realizaron en condiciones distintas, algunas con tiempo suficiente, otras contrarreloj. Una de ellas en la parte trasera de un auto, ahora nos contará, que iba camino al aeropuerto para llevar al entrevistado. Otra en la casa del propio periodista, con generosa atención. A pesar de las diferentes extensiones en cada conversación, todas dejan aprendizaje, y en las respuestas de los entrevistados podemos ver los estilos de cada periodista. Por ejemplo, y esto es una interpretación, Vicente Leñero, parco; Bastenier y Restrepo, didácticos, muy interesados en la conversación; Alejandra Chanik, extremadamente y honestamente modesta; Elizabeth Dalciel, abierta, íntima; Pedro Valtierra, generoso y sin reservas para contar; Julia Preston, muy sintética. La persistencia, el conocimiento, la astucia y paciencia del entrevistador, evidente en las preguntas, lograron que cada uno hablara de su piloto automático, de su conocimiento interiorizado sobre periodismo, del que pocas veces se reflexiona cuando se está aplicando. En la acción no nos detenemos siempre a analizar por qué hacemos lo que hacemos, aunque tengamos principios sólidos que nos empujan a actuar de cierta manera. Cuando Juan Carlos Núñez entrevista, lo hace a veces mediante preguntas y en otras ocasiones afirmando, con afirmaciones que buscan las reacciones de sus interlocutores, y si no obtiene la respuesta, insiste, reformulando el interés. Juan Carlos es provocativo. Entrevistar demanda de un amplio conocimiento de los personajes, de los contextos, de las situaciones. Requiere actitud, agudeza, humildad y firmeza, e incluso terquedad. Juan Carlos la tiene. Todo esto se aprende a leer de este libro. Juan Carlos es metódico y queda evidente al seguirlo en su texto. Algunas de las preguntas que Juan Carlos planteó a los 13 grandes fueron verdaderos exámenes profesionales sin previo aviso. ¿Y por qué le respondieron? Intuyo que fue por amor al periodismo, que ellos comprendieron la intención de Juan Carlos de compartir el conocimiento con ustedes, las experiencias y las miradas sobre el quehacer periodístico, de dejar testimonios de grandes referentes. Tengo otras anotaciones que dejaré para el diálogo con ustedes y estoy muy agradecida de poder estar contigo, Juan Carlos. Al contrario, Marilena, muchas gracias. Muy buenos días, muchas gracias por su presencia. Agradezco a la Universidad de Guadalajara, al Encuentro Internacional de Periodistas por invitarme a presentar el libro Periodismo, entrevistas a 13 grandes. Es un gusto encontrarme con queridos colegas, con exalumnos, con gente que andamos en el tema de la comunicación desde hace muchos años y que a veces, como decíamos hace un momento, nos queda muy poco tiempo para encontrarnos. Entonces, felicidades también por propiciar estos espacios. Muchas gracias, María Elena, por tu presentación, por tus generosas palabras y por acompañar mi trabajo durante tantos años. Es un honor y un gusto compartir contigo. Quiero compartirles muy brevemente la historia de este proyecto, algo ya adelantó María Elena. Empezó en 1996, cuando yo me sentía joven
y llevaba ya 8 años trabajando como reportero. Para entonces tenía ya muy claro que una parte fundamental del periodismo se aprende en la práctica, que si bien las escuelas y universidades nos proporcionan sustentos teóricos y éticos, habilidades analíticas y de pensamiento crítico fundamentales para el ejercicio periodístico, los secretos del oficio, el cómo se hace, es un arte que se desarrolla a partir de la experiencia. Precisamente en una de las entrevistas, mi querido maestro Miguel Ángel Bastenier me compartió una de las convicciones que también escribió en uno de sus libros. El periodismo se puede aprender, pero no se puede enseñar. El periodismo no se enseña, pero se aprende, a condición de que uno sepa dónde y con quién. Y yo he tenido la fortuna a lo largo de mi historia de tener muchos con quienes aprender, grandes colegas. Algunos están en el libro, otros más están en esta sala y en las calles de nuestra ciudad y de muchos otros lugares. Durante mi trabajo como reportero en estaciones de radio y medios impresos, había aprendido de mis colegas y de mi propia experiencia algunos elementos de la carpintería del oficio, como decía Márquez, en este sentido de que un carpintero no aprende a hacer mesas leyendo un libro que diga que las 4 patas tienen que estar del mismo tamaño y las tablas bien lijadas, sino que hay que hacerlo para ir adquiriendo esa maestría. Así, a los aprendizajes que iba obteniendo de mis aciertos y de mis errores, se sumaban de manera especialmente significativa los que adquiría a partir de ver el modo de proceder de admirables periodistas y también de otros despreciables a los que no me quería parecer. Vi cómo reporteaban en las calles, editaban en las redacciones, investigaban en archivos, preguntaban en ruedas de prensa, buscaban sin descanso el dato que faltaba o revisaban con minuciosidad de forense un análisis antes de publicarlo. A unos todavía los vi teclear en viejas máquinas de escribir, a otros en sus computadoras y a los más jóvenes en sus celulares. Presencié cómo corrían para llegar primero al único teléfono del pueblo en la costa, cómo colocaban cuidadosamente su nota en un fax o cómo transmiten ahora en directo desde su celular. Los vi saliendo apurados ya muy noche para cubrir un terremoto, discutir airadamente en una sala de juntas, resistir presiones, dilucidar dilemas éticos. Los escuché haciendo entrevistas en la radio y los miré en la pantalla de la televisión. Estuve con ellos cuando tomaban fotos en manifestaciones, en elegantes edificios o en escenas del crimen. A otros no los vi en acción, pero los escuché y escuché sus historias en las aulas universitarias, en los talleres de periodismo o en una sala de espera de un aeropuerto o en una conferencia. No tardaban en aparecer las anécdotas en las interminables giras de un candidato, en los recesos de las sesiones de la Cámara de Diputados o en las fiestas de aniversario del periódico o en cualquiera de los muchos lugares en la propia redacción donde aprendimos mucho y, como decía bien María Elena, es una tragedia que ya no existan estos espacios. Por una parte, las nuevas tecnologías facilitan la inmediatez y la rapidez para transmitir informaciones, pero yo creo que nada sustituye el encontrar el grupo de periodistas en un mismo lugar, compartiendo, discutiendo, consultando con los otros y aprendiendo. García Márquez planteaba la importancia en este sentido de rescatar para el aprendizaje del periodismo el espíritu de la tertulia de las 5 de la tarde en las redacciones o en las conversaciones entre colegas en cafés y cantinas. Creo que lo de las cantinas todavía ocurre, pero ya lo de las redacciones no. Esto lo refrendé aún más cuando tuve la oportunidad de cursar el máster de periodismo del país en España y en algunos talleres organizados por la Fundación Gabo, donde grandes maestros, maestras nos presentaban no solamente su conocimiento, sino también su experiencia. Y esa experiencia me iba marcando y decía, esto no está en los libros, hay que irlo poniendo también en los libros. Por eso me propuse, como decía María Elena, cada vez que me fuera posible,
entrevistar a una colega, a un colega con una trayectoria destacada. Pensé en la posibilidad de compartir algunas experiencias, formas de proceder y maneras de entender el periodismo de personas que han dedicado su vida al oficio de narrar con maestría lo que pasa. Me interesaba saber y compartir cómo le hacen quienes lo hacen tan bien. Si los manuales de periodismo dicen que una crónica debe mostrar detalles significativos de la escena, me interesaba saber cómo elige un buen cronista esos detalles, porque cuando uno se enfrenta a la realidad, pues se hace estas preguntas: y de todo esto que pasa, ¿qué es lo que puede ser significativo? Me interesaba saber por dónde comenzar una investigación periodística, cómo decidir si tomar o no la foto de una víctima, qué elementos hay que considerar al elaborar un análisis, cómo hay que moverse como periodista en un conflicto armado, cómo hay que preparar una entrevista. Con ese espíritu empecé a entrevistar a periodistas. La primera de las conversaciones la tuve en 1996, la última en 2020. Como nos ocurre a la mayoría de quienes ejercemos este oficio, es muy difícil contar con tiempo para desarrollar este tipo de proyectos, pero sí se puede. Así que el libro se fue cocinando muy poquito a poco, a ratitos, en días de descanso y en vacaciones, durante casi un cuarto de siglo. Algunas de las conversaciones, como decía María Elena, se desarrollaron sin prisas, en la sobremesa de alguna comida o alrededor de varias rondas de café. Otras fueron muy breves, en caliente, como decimos los colegas, aprovechando la oportunidad del momento. En este mismo lugar hice un par de ellas. La FIL es un lugar en el que uno puede hablar con la bibliografía, como decía el historiador Jesús Gómez Fregoso. Esto me dio la oportunidad de entrevistar a grandes periodistas que venían del extranjero o de otros lugares de México. Faltan, por supuesto, muchas voces de colegas de quienes hay tanto que aprender. La lista es enorme y sigue creciendo. Ahora que veo a mis alumnos también ejerciendo, digo, bueno, ellos también tienen muchas cosas que contar ya. Pero es imposible cubrir esa lista en un solo libro. Y además en estas condiciones de irlo haciendo de cuando se va pudiendo. Por eso se imponía, ya después de 24 años, concluir una primera entrega. Cada uno de los diálogos fue un momento lleno de gozo. El trabajo de procesar las entrevistas fue intenso. Tuve lo mismo que hacer arqueología para rescatar cassettes casi inaudibles después de casi un cuarto de siglo en reposo en cajas todas llenas de polvo, que aprender en ese momento de la pandemia el uso de los nuevos dispositivos de la computadora para establecer diálogos con Julia Preston, por ejemplo, que estaba en Nueva York. Los temas de los que hablamos, como decía María Elena también, son variados. Periodismo de investigación, crónica, reportaje, entrevista, objetividad, ética, fotografía, técnicas narrativas, la relación del periodismo con la literatura, el trabajo de los corresponsales y enviados especiales, las noticias internacionales, cómo manejar el anonimato, la cobertura de guerras y conflictos, el aprendizaje del oficio, las nuevas tecnologías, la nota roja, el presente y el futuro del periodismo, entre varios más. Por cierto, en la entrevista que le hice a Raúl Cancio, que en 1996 era el director de fotografía del diario El País, la entrevista gira en torno a si se incorporarían en los periódicos las fotografías a color, por ejemplo, y el tema de las fotos digitales era toda una novedad. Alguien me decía, ¿y por qué pones eso si eso ya pasó? Pues justamente por eso, para que quede el testimonio de cómo se hacía antes y de cómo se interpretaban en aquellos momentos el arribo de nuevas tecnologías que decía Raúl Cancio. Eso me salvará de mojar la corbata en los líquidos de revelar, pero perderé el blanco y negro que él decía que era muy importante y que se ha ido también perdiendo en los periódicos. Aunque no son entrevistas de semblanza, porque no me interesaba tanto conversar sobre la historia de los periodistas, porque hay ya también
más relatos de eso, sino me interesaba, como he dicho, conocer cómo le hacen. En algunos casos de las conversaciones sí incluí también preguntas sobre cómo fueron descubriendo su vocación y cómo comenzaron sus carreras periodísticas. Fue un gran privilegio realizar este proyecto. Aprendí muchísimo. Yo les digo siempre a mis alumnos y alumnos de periodismo que para gente que es tímida como yo, el periodismo nos da el pretexto ideal de acercarnos y de platicar con gente que en la vida normal no me atrevería a hacerlo. A John Lee Anderson, que es un gran maestro, jamás me atrevería yo personalmente a decirle: oye, John, me gusta mucho cómo escribes, te invito a un café para que me platiques cómo hacerlo. Pero el periodismo me da el pretexto para hacer una entrevista. Entonces, para quienes van iniciando, tengan esa claridad que es un buen pretexto para hacer eso. Pues agradezco nuevamente a mis 13 colegas, maestras, maestros, por su confianza y su disposición para conversar. Algunas de ellas son entrañables amigos, amigas, a otros ni siquiera los conocía personalmente. Mi gratitud también a Luis Miguel González y a Iván González por sus textos introductorios, a la Universidad de Guadalajara y al ITESO por publicar el libro, a todas las personas que hicieron posible este proyecto, porque hubo también la típica de: te paso el teléfono de tal periodista, pero no le digas que yo te lo pasé, para hablarle a su casa. Pues a todas esas personas también, muchas gracias por ayudarme. A quienes hicieron después las gestiones, porque con todo esto de los derechos de autor se ha complicado muchísimo, entonces había que conseguir permisos, firmar contratos, etc. Bueno, pues a todas las personas que hicieron posible este proyecto, y a ustedes muchas gracias por interesarse en él. Muchas gracias por acompañarme esta mañana. Gracias. Tenemos mucho interés en conversar con ustedes, y solamente para dejar un botón de muestra, una perlita de las muchas joyas que hay en este libro, y tomando en cuenta la aparente pregunta sencilla de cómo te convertiste en fotoperiodista, me encantó leer lo que escribió sobre Pedro Valtierra, lo que Pedro Valtierra contó. Pedro Valtierra, fotógrafo, premiado el año pasado como el mejor, ¿cómo se llama el premio que le dieron? El Premio Nacional de Periodismo a Pedro Valtierra. Y fíjense bien, ¿cómo te convertiste en fotoperiodista? Es una historia muy chistosa. Yo nací en un rancho de Zacatecas, cerca de Fresnillo, y muy chavo, a los 14 años, me fui a la Ciudad de México a buscar trabajo. Como no encontré chamba, me puse a bolear zapatos, y un día llegué a Los Pinos, la residencia oficial del presidente. Ahí había mucho trabajo porque el presidente Luis Echeverría tenía la costumbre de trabajar desde muy temprano hasta muy tarde. A las 7 de la mañana ya había secretarios de Estado con sus escoltas. Mientras ellos esperaban a sus jefes, yo les boleaba los zapatos. Un día faltó el bolero del Estado Mayor y lo sustituí. Luego me dijeron: a partir de ahora vas a ser el bolero oficial. Así entré a Los Pinos. En la oficina de prensa empecé a bolear a los periodistas y fotógrafos. Ahí estaba el laboratorio de fotografía. Así descubrí la foto. Un día entré al cuarto oscuro para dar algún recado y me quedé impactado al ver el proceso del revelado. La serendipia existe. Nada más quería contar ese para iniciar. Y hay muchas otras más, pero les abrimos el micrófono, ¿verdad? Para que comencemos a dialogar. Bueno, hablando de serendipia, yo fui periodista también, soy periodista también por una casualidad. Estaba estudiando el segundo semestre de Ciencias de la Comunicación, y uno de nuestros maestros que trabajaba en lo que ahora es el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión tenía un colega que estaba buscando a 2 jóvenes periodistas que se integraran. Jóvenes periodistas que no sabíamos nada de periodismo porque habíamos tenido una clase de periodismo. Y tuve la fortuna de tener de compañero a un gran amigo, al que admiro también, Ignacio Pérez Vega, Nacho Pérez Vega. Éramos compañeros de banca, y cuando dice el profesor: un amigo mío está buscando a 2 periodistas que nos ayuden en el trabajo de la radio, se necesitan 2 requisitos: que no estén muy mensos, hizo la aclaración de muy,
y que no quieran cobrar. Para pronto Nacho, que sí traía vocación periodista y quería ser periodista desde antes, me dio un codazo y me dijo, vamos. Era una cosa de verano, dije, pues vamos. Y ahí encontramos, bueno, él ya traía la vocación, pero yo descubrí la mía. Me acuerdo que en el Parque de la Revolución, al que ahora le dicen el Parque Rojo, ahí escribimos uno de los primeros reportajes a mano todavía, sentados en una banca. Y bueno, pues así son descubrir estas oportunidades pues de la vocación y ir encontrando el propio camino. Dice, la entrevista al señor que llegó vendiendo empanadas y por equivocación se metió a la cabina desde la que estábamos transmitiendo. Habla de eso. Entrevistó a un señor que vendía empanadas. Entra por error a la cabina. Lo invité a sentarse, me regaló una empanada y me empezó a platicar que venía de un pueblito, que hacía sus empanadas con leche, que era una receta de su familia, y todo eso salió al aire. Tan importante es una entrevista como la otra, porque todos tenemos algo que aportar a los demás. Eso es, a mí me parece también fascinante, entre las pequeñas, los pequeños textos que extraje para compartirles, de manera que vean el tono, que vean lo cercano, que vean lo variado. Y me gustaría que Juan Carlos contara, porque está Rubén Alonso también, me gustaría que contaras la hermosa historia de cómo entrevistaste, fue a Darío Restrepo en la parte trasera de tu Volkswagen. Sí, bueno, una de las primeras veces que vino el maestro Javier a Guadalajara fue a la UNIVA. Ahí tuvo sus talleres, sus conferencias, y Rubén le iba a dar un aventón al aeropuerto de regreso, que era uno de los organizadores de la actividad. Entonces, gracias a Rubén, que me ayudó a hacer el contacto con Javier, acordamos hacer la entrevista, pero no había tiempo, y entonces pues Rubén la hizo de chofer. Y yo atrás haciendo la entrevista, deseando que hubiera embotellamientos. Siempre deseo que no haya, pero ese día decía, ojalá que haya embotellamientos. Rubén me hizo ahí el favor de dar una vueltita extra. Teníamos tiempo suficiente para alcanzar a conversar. A Juan Villoro fue aquí en la pasada de la fila, en un pasillo. Le dije, Juan, soy Juan Carlos Núñez, estoy haciendo este trabajo, me gustaría mucho conversar contigo. Súper amable, me dijo, sí, de una vez. Nos sentamos por aquí en un sillón y así hicimos la entrevista. Entonces cada una tuvo también su historia. En la introducción de las entrevistas refiero también alguna anécdota de mis colegas, cómo los conocí o alguna cosa que nos pasó o cómo empezó la entrevista. ¿La pueden imaginar de carpintera? ¿La pueden imaginar subida en una Vespa y con Juan Carlos atrás, metiéndose entre camiones en la calzada de Independencia o algo parecido? Contamos. Sí, pues con Shani fuimos compañeros en el siglo XXI y pues así es la anécdota que cuento ahí en el libro, de alguna vez que ocurrió algo en el centro y me dice, pues vamos a cubrir. Ella andaba en una motoneta, en una Vespa anaranjada, y yo, no, Shani, yo le temo a esas motos y menos en la calzada de Independencia atiborrada de camiones, pero pues, había que llegar pronto y nos fuimos ahí en su motito entre los camiones. Ahí pongo también que Shani, que es una persona sumamente cuidadosa, y eso sí, traíamos solo un casco y me obligó a ponérmelo a mí. Y le decía, tú nada más agárrate de mí y hazte hacia el lado que yo me vaya. Bueno, son anécdotas que aparecen al mismo tiempo que cuentan sus visiones del periodismo sobre la ética, experiencias únicas dentro de